Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo unos consejillos para que podamos ir más seguros por la noche en la moto y que tengamos menos peligro de tener un accidente. Como quiero que este vídeo sea cortito, no me voy a enrollar más y dentro intro. Pues bien, la cosa es que conducir por la noche normalmente es bastante peligroso, pero todavía más si vamos en moto. Por el día, la moto se ve mucho menos que un coche por el tamaño, y por la noche, aparte del tamaño, tenemos lo que es la iluminación, ya que las motos no suelen apenas iluminar, y menos una custom con unos cuantos años. Así que, aquí os voy a traer unos consejos para que se nos vea mejor, para que vayamos más seguros y que podemos disfrutar de ir en moto también por la noche, cosa que no siempre es aconsejable, pero hay veces que hay que hacerlo. El primero de los consejos tiene que ver con la iluminación en sí del faro de la moto. Las motos custom por norma general apenas iluminan, y más si tienen unos cuantos años, pero eso tiene algunos trucos para solventarlo o mejorarlo un poco. El primero de ellos es el de poner una bombilla que ilumine más que la de casa, dentro de la legalidad. Es lo que hago yo, así no me meto en líos de LEDs o cosas similares. Tengo un vídeo solo sobre eso, así que os remito allí, pero en definitiva la cosa es que cambiando la bombilla de serie y poniendo una de altas prestaciones, una buena bombilla, vamos a ganar un 20 o un 30% más de visibilidad por la noche, que puede no parecer demasiado, pero importa y mucho. Otra cosa muy importante y que la gente descuida todavía más que lo que es la bombilla en sí del faro, es la tulipa del faro. Si tú llevas una muy buena bombilla, pero la tulipa del faro está en mal estado, está sucia por dentro o necesita un pulido, no va a iluminar igual. Se va a comer un porcentaje de la iluminación y hará que se te vea menos. Y todo ese tipo de cosas por la noche en la moto son muy peligrosas. Si se te ve menos en la moto por la iluminación, mal, peligroso. Así que tenemos una buena bombilla y tenemos la tulipa en buen estado. Son muy fáciles de pulir, hay 1000 tutoriales en internet. Muy bien, ya tenemos la tulipa de la moto en buen estado, ya tenemos una buena bombilla instalada y aún así no se ve bien. ¿Por qué? Pues porque lo que es la altura del faro hay que regularla. Es una cosa que prácticamente nadie hace, pero hay que hacerlo. Normalmente los faros llevan dos tornillos, uno para regular la altura y otra hacia qué lado está enfocado el faro. A cada X tiempo hay que regular sobre todo la altura, porque en prácticamente todas las motos que he tenido yo se va bajando poco a poco. Así que ponéis la moto contra una pared con la luz encendida y reguláis la altura del tornillo, de la altura del faro, hasta que esté a la altura que se vea bien. No demasiado bajo, pero tampoco demasiado alto, ojo. Parece sencillo, ¿verdad? Pues con esas tres cosas ya tienes muchísimo ganado para que se te vea bien por la noche, lo cual es una cosa muy importante. Otra cosa que es muy útil hacerlo prácticamente siempre, pero por la noche todavía más, es el tema de frenar con muchísimo tiempo de antelación, incluso dar unos toquecitos en el freno para que el que lleves atrás vea que tienes pensado frenar. Por la noche no hay mucha visibilidad, como os estoy diciendo, y muchas veces el que va delante tuya no sabe que vas a parar o no se da cuenta que estás frenando hasta que es demasiado tarde y te lleva por delante, lo cual es un problema. Junto a eso va otro consejo típico, que es el de la distancia de seguridad. Pero por la noche la distancia de seguridad es todavía más importante y todavía hay que aumentarla más que de normal. Como hay menos visibilidad, intenta mantener una mayor distancia, eso hará que vayas más seguro. Otra cosa muy importante es saber utilizar las largas de la moto. En prácticamente todas las motos, detrás de lo que es la piña de iluminación, hay una palanquita que puedes accionar para poner las largas en la moto durante un momento determinado. Si vas por la noche en la carretera secundaria, no tienes visibilidad, usa las largas. Y si es solo un momento en concreto para ver una cosa en el pavimento en el que no tienes muy claro lo que es, utiliza la palanquita de atrás, pegas un vistazo rápido a lo que hay delante y ya lo tienes claro. Las largas, evidentemente no la puedes usar en un carril de doble sentido en el que viene gente en dirección contraria, pero en los momentos en los que se puede utilizar las largas, es una cosa muy útil y que puede servirte de mucho. Como veis, os he dicho que sería un vídeo corto, sencillo, y así ha sido. La última cosa que os voy a decir es, si tenéis que viajar por la noche, si estáis con la moto por la noche haciendo un viaje largo o algo por el estilo y estáis cansados, parad en una gasolinera y descansad. O sea, no pasa nada, es lo mejor que podéis hacer. Lo de conducir cansado es una cosa que tenemos que quitarnos de encima cuanto antes, es muy peligroso y casi siempre acaba mal. Así que, recapitulando,
La iluminación es muy importante, tenerla en buen estado, saber cuándo poder usar las largas, aumentar la distancia de seguridad y frenar con mucho tiempo, que el de atrás tenga mucho tiempo para darse cuenta que tú estás frenando. Esos son mis consejos más básicos para hacer un vídeo muy cortito sobre el tema de conducir por la noche. Espero que os haya servido, espero que os sea útil, espero que tengáis mucho cuidado si tenéis que conducir por la noche. Y sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Algunos os preguntaréis si os voy a recomendar las luces de Xenon o quizás las famosas luces en carretera. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete a Ecopon, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a Superrete.